pero listo. Entonces, bueno, siendo así, les doy entonces la bienvenida a este webinar sobre reciclaje en casa que hemos organizado en Energiga. Les agradezco mucho la participación. Lo bueno de este webinar es que, pues obviamente hay algunas personas que no han podido asistir por el horario, entonces el webinar va a quedar grabado y va a quedar posteado en nuestras redes sociales, entonces pueden volver a consultarlo para pues aquellos que no lo logren ver hoy o sino que hayan tenido alguna duda al respecto. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Ángela Eslava, yo soy ingeniera química de la Universidad Nacional, tengo más de 4 años trabajando en el sector ambiental, he trabajado en Colombia, en Finlandia, donde resido actualmente, de hecho acá son las 11 de la noche, he trabajado con varios proyectos en diferentes países, acá en los países nórdicos, algunos proyectos en China, y básicamente lo que me dedico es a hacer o a desarrollar proyectos a escala industrial para la valorización de residuos y para el tratamiento de agua. Trabajo con tecnologías de biogás, con biodiesel supercrítico y trabajo pues con compostaje también. Ahorita con Energiga estamos trabajando con energía solar de la misma manera. Entonces, estoy muy feliz de hacer parte de este emprendimiento. Energiga, para los que no sepan, aunque si están acá tal vez ya nos conocen, pero en el año 2017 iniciamos únicamente con la línea de energía solar, iniciamos con los paneles fotovoltaicos, ahorita tenemos otras aplicaciones de la energía solar, como el bombeo solar, por ejemplo, y lo hemos empezado a integrar con una nueva línea de negocios que hemos desarrollado, que es esta línea de aprovechamiento de residuos. Entonces, todo lo que es la economía circular, empezamos con el aprovechamiento de residuos orgánicos a través del compostaje, empezamos también con biogás. Entonces, acá está la instalación de nuestro primer biogás. Acá vemos la red de compostadores que hemos estado creando, la mayoría en Bogotá, pero ya hay muchos en otras partes de Colombia. Y anteriormente, se pueden ver dos de nuestras innovaciones. Una es una compostera automática que funciona gracias a la energía solar, está integrada con los paneles. Y por acá, si muevo un poquito mi foto, tenemos una torre de iluminación que se carga durante el día y es especial para zonas no interconectadas o proyectos de construcción donde se necesita la energía durante la noche y no hay conexión a la red eléctrica. Entonces, este emprendimiento del que pues me siento muy orgullosa de ser parte, lo que nosotros queremos hacer es obviamente colaborar hacia un mejor futuro y ayudar a que Colombia pues sea un país mucho más amigable con el medio ambiente, más sostenible, fuera de eso considerando que somos el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces realmente queremos educar a los ciudadanos, crear conciencia, compartir la información, porque en nuestros objetivos en ningún momento está privar a las demás personas de todo este conocimiento que nosotros hemos ido estudiado y trabajado, sino por el contrario, compartirlo y esparcirlo para que entre todos pues logremos de pronto unos esfuerzos más grandes y más significativos que pues se necesitan tanto a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Les comento que en estos momentos, olvidé mencionar, yo en Energiga soy la gerente de investigación y desarrollo. Hoy nos están acompañando en este webinar mis otros colegas. Ellos están en este momento conectados en el chat, entonces van a estar recolectando las preguntas que ustedes tengan, pueden estar haciendo preguntas durante toda la sesión, algunas tal vez se las responda inmediatamente y si no, al final va a haber un tiempo para una sesión de preguntas en las que pues las vamos a contestar o haré mi mejor esfuerzo, las que no pueda, porque de pronto no sepa la respuesta en este momento, con mucho gusto se las trataremos de responder a través de nuestras redes sociales. Entonces, me gustaría empezar
empezar contándoles que la idea de este webinar es justamente que aprendamos cuál es la lógica detrás de el reciclaje, porque hay muchísimos materiales y no es posible aprender exactamente cómo funcionan todos o cómo es que se reciclan cada uno de ellos, porque pues hay muchos y fuera de eso hay muchos que tienen una combinación entre ellos. Entonces la idea es entender más o menos cuál es la lógica, a dónde tiene uno que ir para buscar esa información, para saber a dónde llevarlos, cómo se separan, etcétera. Entonces vamos a hablar de los canales de reciclaje, vamos a hablar de algo que ya han escuchado varias veces, que es la separación en la fuente, cuáles son los grupos en los que uno debe separar esos residuos. En ese punto voy a tratar de ahondar un poco más en 3 grupos particulares que son los que más generan preguntas entre los usuarios, que son los residuos orgánicos, los residuos plásticos y los residuos especiales. Esos son, digamos, donde recibimos la mayor cantidad de preguntas, entonces en eso voy a tratar de detenerme un poco más para que sea más claro. Y por supuesto quiero mostrarles unas herramientas o unos ejemplos que les van a servir a ustedes para poder reciclar más fácilmente en sus hogares y que les quede muy clara cuál es esa estrategia que deben seguir en sus hogares y pues en su vida diaria para poder realmente disminuir el impacto que cada uno de nosotros tenemos en este planeta. Como saben de pronto por el video promocional del webinar, vamos a hacer una rifa. La rifa va a hacerse entre las personas que se hayan inscrito con nosotros, es decir, que nos hayan mandado su correo electrónico para poder hacerla. Nuestra rifa es justamente el reloj que están viendo en la parte derecha, es un reloj que funciona con energía solar, entonces tiene un panel en la parte de arriba, así que no necesitan volver a comprarle baterías ni nada, solamente tienen que sacarlo para que se recargue. Entonces eso lo vamos a hacer más adelante. Me gustaría que iniciáramos con una pregunta y saber de pronto ustedes qué piensan, pues si quieren escribirme lo que creen que es la respuesta. Quiero que piensen cuál es el mejor residuo, según todo lo que ustedes han visto, lo que sepan o lo que se imaginen que es el reciclaje o lo que se imaginen que tenemos que hacer en este planeta. ¿Cuál creen que sería el mejor residuo de todos? Entonces voy a darles unos segunditos y voy a empezar a mirar de pronto qué respuestas van escribiendo acá en los comentarios. Bueno, hay algunas personas que piensan que es el cartón, hay otras personas que dicen que son los plásticos biodegradables, hay otras personas que dicen, por ejemplo, el vidrio, porque el vidrio se puede generar infinitamente. Bueno, pero entonces, de las respuestas que estoy leyendo, quiero felicitar a Iván Parra, porque de hecho tienes toda la razón. El mejor residuo es aquel que no se produce, es ese que no estamos generando. Cuando nosotros tenemos un residuo, ya de por sí estamos necesitando un proceso, una infraestructura, un uso de los recursos naturales para poderlo, así sea, reciclar o reaprovechar o disponer. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer en este momento por el planeta es minimizar nuestra producción de residuos. Y eso no significa que produzcamos muchísimos residuos y reciclemos todos ellos, no, sino que realmente disminuyamos la cantidad que está saliendo de nuestros hogares, que está saliendo de nuestras actividades diarias. Entonces, basados en eso, vamos a ver un poco cómo lo hacemos desde nuestro hogar, desde los hogares colombianos. Sabemos que el tema del reciclaje es que básicamente separamos los residuos, separamos los materiales en diferentes grupos y luego esos se los llevan o los llevo a algún lugar, ¿verdad? Entonces, en Colombia, pues digamos, el canal público, es decir, la prestación de este servicio de manera pública todavía no existe o por lo menos no hay una infraestructura robusta, hay muy pocas ciudades, hay muy pocos como
pilotos que se están haciendo en algunas partes, pero infortunadamente todavía no hay una infraestructura pública para el reciclaje. Eso hasta ahora se está empezando poco a poco a construir. Esto va a ser una transición y como es una transición necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos tanto el compromiso del gobierno como la ayuda o como el compromiso de las empresas, pero también mucho la ayuda ciudadana. Entonces todos tenemos que empezar a trabajar para que esto sea una transición hacia un país, mucho mejor. Entonces, por el lado público, ellos nos ofrecen la recolección de los residuos ordinarios, es decir, lo que llamamos comúnmente basura, pero muy poco hay de la parte de reciclaje, solo algunas iniciativas. En la parte privada ya hay más empresas que ofrecen esos servicios. Esas empresas generalmente y hasta hace muy poco tiempo productores de residuos, entonces digamos las personas naturales como ustedes, como yo, realmente no teníamos la posibilidad de reciclar constantemente y digamos en gran medida todos los residuos que estamos produciendo. Y ahí es donde entraba a jugar un papel fundamental los recicladores de oficio. Que son las personas que supongo todos conocen, son los recicladores que andan con sus carretas, antes andaban pues en unos vehículos de tracción animal, pero ahora son con carretas o con carritos y ellos son los que nos han ayudado fuertemente a que muchísimas toneladas durante décadas no hayan ido a los rellenos sanitarios o a cuerpos de agua, etc. Entonces, hasta el momento, ese es el canal más fuerte que nosotros tenemos, entregarle nuestros materiales a los recicladores de oficio o ya ir hasta un punto de acopio que es de un ente privado. Entonces, para la separación en la fuente, eso ya lo han visto tal vez en las noticias, no sé, en el internet, en las redes sociales, pero digamos, hay un nuevo sistema de colores en el que nos indica cómo tenemos que separar los residuos. Hay 3 colores básicos y son a nivel nacional. Entonces, está la bolsa blanca, que es donde tenemos que poner el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y los metales. En esto es muy importante que entendamos que los residuos tienen que estar limpios y secos, porque si los residuos están sucios, están llenos de aceite, están llenos de residuos de comida, etcétera, etcétera, esa bolsa se va a contaminar completamente y no tenemos la capacidad para estar separando lo que hay en cada una de las bolsas que produce todo el país, entonces simplemente esa bolsa se va a descartar. Entonces es muy importante tener los residuos limpios y secos. El otro color son los residuos orgánicos aprovechables, que son los verdes. En estos van los restos de comida, como frutas, como verduras. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, y también los desechos agrícolas. Hay ciertos residuos orgánicos pues que a pesar de ser orgánicos realmente no se pueden aprovechar y la razón es porque Colombia le va a apostar fuertemente al compostaje. En este momento todavía no hay una infraestructura pública para compostaje, pero nosotros estamos incentivando mucho al compostaje urbano, que es decir, composten desde sus hogares. Nosotros, lo que les mencioné anteriormente, ya tenemos como una red de compostadores y todo el tiempo estamos fortaleciéndola y creciendo. Entonces, la idea es que desde sus hogares empiecen con esta bonita práctica porque un abono orgánico, van a reducir la cantidad de residuos de sus hogares y pues obviamente también se van a sentir un poco más en control de lo que están haciendo en sus hogares. El último color que tenemos es el negro, que son los residuos no aprovechables, son los residuos que se les dice tradicionalmente basura y son pues que van a el papel higiénico, las servilletas que estén contaminadas, pues con fluidos corporales. Tenemos también papeles y cartones, pero que estén contaminados con comida o con aceites, y papeles, por ejemplo, metalizados. Entonces, la idea, ¿cuál es? Obviamente, incrementar las cosas que van a nuestra bolsa blanca y a nuestra bolsa verde. Obviamente ya acá es donde empiezan a haber muchas preguntas por parte del público, entonces nos detenemos un poco más acá. ¿Qué pasa? Voy a empezar con la bolsa verde, que son los residuos orgánicos.
Estos son, en mi concepto y en mi opinión personal, unos de los que más les tenemos que prestar atención, porque son la mayoría de lo que producimos en Colombia. Entre el 50 y el 70% de nuestra producción son residuos orgánicos y todos están yendo a un relleno sanitario. Entonces, si nosotros solucionamos el tema de orgánicos, estamos solucionando más del 50% del problema de las basuras. Entonces, los invitamos a que conozcan lo que es la práctica del compostaje, no la voy a explicar en este momento, pero los invitamos a que lean al respecto y se animen a hacer compostaje urbano. La idea es que esos residuos orgánicos que ustedes pueden aprovechar desde sus casas son, por ejemplo, las frutas, las verduras, las hortalizas, legumbres, granos, los cereales, todas las plantas que sean aromáticas, se pueden residuos de comida, se pueden residuos de jardinería, todo lo que son podas, pastos y residuos agrícolas, etc. Entonces, es una gran cantidad lo que podemos estar recuperando y simplemente habría que tener cuidado con no mezclarla con ciertas cosas que no deberían ir ahí, como por ejemplo los residuos humanos o de animales, sean excretas, fluidos, sean partes, digamos, como cadáveres de animales, o papel higiénico, servilletas que estén contaminadas con eso también, y el aceite, por ejemplo, el aceite usado de cocina. A pesar de que estas cosas son orgánicas y las podríamos de hecho compostar, o sí, se podrían compostar, no, el proceso en sus hogares no está tecnificado para garantizar, o sea, no tiene la tecnología suficiente para garantizar que se vayan a como a morir todos los patógenos que pueden haber ahí. Entonces, por eso se limita solo a los materiales que están acá arriba. La invitación es para que empiecen a hacer compostaje en su hogar, justamente porque los recicladores de oficio no se llevan eso, no hay una infraestructura pública y hay muy pocos actores privados en el país trabajando con este tipo de residuos. Nosotros ahorita estamos justamente trabajando en un servicio de recolección de orgánicos y pues esperamos si podemos hacer el lanzamiento este año al respecto, porque pues no toda la gente tiene el tiempo o la disposición para compostar en sus hogares. Ahora, respecto a los residuos plásticos, que por supuesto son un gran dolor de cabeza para las personas, estos residuos vienen la mayoría de empaques, porque toda la comida que nosotros recibimos viene en empaques y todo lo que tenemos viene en empaques de plástico. Entonces, hay una alternativa que es muy buena y que espero que la gente la esté haciendo en sus hogares, y es la opción de rellenar las botellas con plásticos flexibles. Los plásticos flexibles son, por ejemplo, todos los empaques de comida, de galguerías que les decimos, o sea, las papas, los chitos, los choclitos, bueno, todos esos empaques, así los papeles se vean metalizados. Eso todo uno lo puede poner dentro de la botella de plástico, comprimirlo fuertemente y hasta que la botella quede totalmente compacto. La idea es que quepa la mayor cantidad de material posible. Esas botellas, a veces los recicladores de oficio las recogen, pero lo más probable es que lo que les toque hacer es irlos a llevar a puntos de acopio que hay, por ejemplo, en centros comerciales, ahorita más adelante les muestro, donde las reciben. ¿Y qué se hace con esas botellas? Pues hay unas fundaciones, hay unas empresas que lo que están haciendo es tomar estas botellas, procesarlas y generar con esos nuevos materiales. Y con ese nuevo material, con ese nuevo plástico, están haciendo estivas, están haciendo parques infantiles, están haciendo nuevos productos. Entonces también la invitación es para, si quieren comprar una nueva mesa, un nuevo material o algo así, también sería chévere si tuvieran la oportunidad de comprar cosas que han sido hechas con material reciclado. En esta foto que les puse acá es para que se vean, digamos, la idea de cómo es que se rellena el material. También en nuestras redes sociales está el video donde se explica mejor. Pero lo que yo les recomiendo es que si van a llenar estas botellas, acumularles en su casa, llevarlas a los centros de acopio, mejor utilicen las botellas que son opacas, porque estas botellas que son transparentes, esas botellas los recicladores de oficios sí las recogen normalmente y ellos las pueden vender a los centros de acopio mucho más fácilmente. Entonces, todas estas botellas que son transparentes, sea verde, azul, ámbar o transparente total, que sean cristalinas, por decirlo así, translúcidas,
Esas es mejor que no las rellenen de nada, simplemente las dejen así, si pueden las pueden oprimir para quitarles como el volumen y se las entregan así porque eso a ellos les sirve más. Y las otras, las opacas, son las que ustedes pueden rellenar de los plásticos flexibles y llevarlos a los otros puntos. Las tapitas de, por ejemplo, las tapitas, hay también algunas fundaciones que las están recogiendo, entonces también sería averiguar cuál es la fundación o el sitio más cercano a donde yo puedo llevar esas tapas. Hay otros plásticos, por ejemplo el icopor, bueno, realmente el nombre es polietileno expandido, pero en Colombia le decimos icopor, que el reciclaje es prácticamente nulo, los recicladores de oficio no se lo llevan, los centros de acopio no lo reciben. Personalmente solo, o nosotros en Energía solo sabemos de un lugar en todo el país, y es en Bogotá, donde reciclan ese icopor, y fuera de eso pues tiene que ser totalmente limpio, que no esté contaminada la comida, etc. Entonces, el icopor es algo que yo les digo de una vez, si desde que puedan evitarlo, háganlo porque no hay reciclaje de eso en el país. En estas botellitas también pueden poner, por ejemplo, el plástico, digamos, el cepillo de dientes, porque ese es de plástico. Pueden poner el mango de las cuchillas desechables, pues sin la cuchilla, etcétera. Todo lo que sean plásticos flexibles, el papel burbuja, por ejemplo, etcétera. Pero no vayan a meter acá cosas que no sean de plástico, no vayan a meter pues cosas que sean de comida, metales, vidrio, etcétera. Y por favor que no sea látex o caucho. Por ejemplo, los condones, especialmente si están usados, pero, o sea, los condones, ni los guantes, ni los globos, ni las gomas, los chupetes de bebés, mangueras, etcétera, nada de eso, solamente plástico. También pueden identificar si algo es plástico o no, porque ustedes ven en los empaques, y los empaques siempre tienen en la parte inferior, por ejemplo, si es una botella, tienen un triángulo y ese triángulo dice un número. Entonces, si el triángulo dice el 1, el 2 o el 4, entonces ustedes pueden reciclar ese material. Ahora, hay otros residuos que se llaman residuos especiales precisamente porque tienen una disposición diferente a los demás. Entonces, esos son, por ejemplo, los aceites usados, las llantas usadas, los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos que van a ser, digamos, ahora un gran boom debido pues a toda como era de digitalización que estamos teniendo. Las bombillas, los medicamentos vencidos, plaguicidas, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos? Ellos, uno los tiene que, generalmente, uno los tiene que llevar hasta un centro de acopio especial para ellos. Entonces, lo que uno hace primero es buscar la información de cuál es el punto más cercano donde yo puedo llevar las pilas. Entonces, yo las voy acumulando en mi casa hasta que tenga suficientes y voy y las llevo allá. Ahorita más adelante les digo en qué sitios pueden revisar eso. Lo mismo con las llantas. Tengo que revisar cuál es el sitio donde me van a aceptar esas llantas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el aceite usado de cocina, con el aceite usado de cocina lo que podemos hacer, por ejemplo, son biocombustibles como el biodiesel, también se pueden hacer algunas emulsiones, etcétera. Entonces, el aceite usado de cocina, nosotros también lo estamos recogiendo en Bogotá, y lo que se hace es que uno primero deja que se enfríe, luego lo ponen en una botella de estas, y lo van acumulando ahí, y cuando ya tengan por lo menos 1 litro, 3 litros, entonces nos llaman a nosotros en Bogotá y nosotros vamos y lo recogemos totalmente gratis. Para las pilas hay, por ejemplo, una iniciativa que se llama Pilas con el Ambiente, entonces también pueden revisar la página web de ellos y mirar cuál es el punto más cercano para ustedes. Obviamente, todas estas cosas uno también podría hacer de pronto, tratar de reusarlas, tratar de hacer alguna artesanía con ellos, o de incluirlas de alguna manera en su entorno, y eso está bien, y desde que puedan hacerlo, perfecto, pero seguramente no lo van a poder hacer con todos sus residuos todo el tiempo. Entonces, tal vez con una llanta la puedan reutilizar, pero puede que con todas las llantas no, y por eso es necesario saber a dónde las pueden llevar. Entonces, acá es donde justamente les quiero mostrar cómo miramos varias fuentes de información. Vamos a salir un momentico. Hay varias fuentes de información que podemos consultar
para los residuos. Entonces, hay aplicaciones para el celular, por ejemplo, está la red postconsumo, que es, creo que el Ministerio de Ambiente. Hay para las botellas de plástico que les mencioné, llenas de plásticos flexibles, hay para, incluso para cigarrillos, si ustedes son fumadores, entonces lo que hacen lo mismo, cogen un recipiente y van acumulando ahí todas las colillas, y cuando ya tengan una cantidad suficiente de colillas, llaman a No Más Colillas Colombia, esa es la organización. Este es el correo electrónico, por ejemplo, para el contacto de recuperación de Icopor en Bogotá, para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos está Ocopunto, etcétera, etcétera. Todos los links que les estoy mostrando acá, nosotros los vamos a dejar públicos en nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder a ellos. Y si ustedes conocen de otros sitios en los que la gente pueda revisar la información, en donde puedan revisar a dónde llevar cada tipo de residuo, pues por favor déjenlo en los comentarios. Acá rápidamente cómo es que se visualiza esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el visor ambiental que es para la ciudad de Bogotá. Entonces, en esto nos vamos a aplicaciones y módulos, ya les dejaremos el link en nuestras redes sociales, y nos vamos al módulo postconsumo. Entonces, por ejemplo, acá me empieza a filtrar el mapa de Bogotá. Una vez me haya filtrado el mapa, en este momento está cargando, lo que hago es filtrar la información y, por ejemplo, filtro por el tipo de residuo que quiero buscar. Entonces, digamos, yo quiero buscar a dónde voy a llevar las llantas usadas o los medicamentos. Entonces, por ejemplo, pongo medicamentos de uso humano. Pongo la localidad en la que estoy para que me muestre mis puntos más cercanos. Entonces, voy a poner, por ejemplo, Ciudad Bolívar y le hago filtrar. Y ahí el mapa me va a filtrar y me va a mostrar los sitios, me va a mostrar acá en la parte izquierda la información del lugar, y les recomiendo, especialmente por la época de la pandemia, muchísimos de los puntos han tenido que cerrar temporalmente o permanentemente, entonces es bueno que utilicen estas herramientas digitales para que puedan llamar o para que puedan escribir, o para que sepan la última actualización de los puntos, y con eso de pronto no pierdan la ida hasta allá. Entonces, acá les aparecerán las informaciones y ustedes escogerán cuál. También otro de los links que les vamos a dejar es, por ejemplo, este EcoBot. EcoBot es una maquinita que recibe diferentes residuos, recibe, por ejemplo, las botellas de plástico llenas, recibe los empaques Tetra Pak. Los empaques Tetra Pak son esas cajas como de madera, pero que por dentro son como metalizadas. Entonces, esos empaques también los recibe. Y esas maquinitas, a medida de que uno va ingresando los materiales, va redimiéndole unos puntos. Con ese etiquete ustedes pueden hacer compras dentro de las marcas aliadas que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en algún momento ellos hicieron una alianza con Transmilenio, entonces Transmilenio tenía EcoBots en las estaciones de Transmilenio y uno ponía ahí las botellas de plástico o retornaba ahí los envases Tetra Pak, y eso le iba recargando a la tarjeta con la que uno viaja en Transmilenio. Acá entonces EcoBot está pues ya a nivel nacional, está en varias ciudades, entonces ustedes también pueden entrar a la página de ellos y revisar cuál es la que a ustedes más les sirve. Están centros comerciales, Éxitos, Carullas, etcétera. Entonces allá también creo que están recibiendo, en varios de ellos reciben las latas que quedan de esos desodorantes que son en aerosol, entonces ahí también es un lugar para llevarlos. También hay una fundación que se llama Fundación Botellas de Amor. Esta fundación, si entran ustedes al Facebook o al Instagram de ellos, también van a encontrar acá todos los puntos de acopio que tienen. Entonces está dividido por, digamos, Oriente Antioqueño, por Bucaramanga, Quindío, está dividido por ciudades, donde muestra cuáles son los puntos actualizados para estar recogiendo esas botellitas que ellos llaman botellas de amor. Otras personas los llaman ecoladrillos también. Hay otra que es la Corporación Punto Azul,
que es la principal para todo el reciclaje de medicamentos vencidos, sean para animales, para animales o para humanos. También hacen el reciclaje de envases, envases, digamos, de cosméticos, demás, pero también las botellitas rellenas, como vimos anteriormente. Entonces, este es otro sitio que pueden revisar cuál les queda más cerca, a ver si llevan allá sus materiales. Como les mencioné anteriormente, está No Más Colillas Colombia. A ellos los pueden contactar cuando ya tengan una suficiente cantidad. No me acuerdo exactamente cuánto es que reciben ellos, creo que es como 1 litro, no recuerdo en este momento, pero cuando ustedes recojan suficiente cantidad de colillas de cigarrillos, ellos las recogen porque ellos están haciendo nuevos materiales a partir de ellos. Y la última que les quiero mostrar es Ecopunto. Ecopunto está a cargo de la recolección, por ejemplo, de todos los residuos eléctricos y electrónicos, impresoras, portátiles, discos duros, CPU, etc. Entonces, a ellos también uno va y mira en la página cuáles son los puntos de recolección para ir a llevar todos estos elementos. Listo. Entonces, como dije, los enlaces se los dejaremos en nuestras redes sociales. Entonces, digamos, como condensando todo lo que he dicho hasta este momento, ¿cuál es la estrategia que nosotros queremos que ustedes como que la interioricen y se empiece a volver de manera un poco más automática, por decirlo así? Es primero evitar generar los residuos, es decir, evitemos las cosas que no son necesarias porque después es más difícil reciclarlos, recuperarlos, no en todas las partes se tienen las mismas posibilidades. Y acá quiero ser enfática en que yo estoy diciendo, digamos, como muchos tips y muchas cosas que pueden hacer, pero sé que no todos o nadie puede hacerlas todas al tiempo, pero intenten todas las que puedan o todas las que se les faciliten en este momento. Entonces, la reducción innecesaria de materiales, por ejemplo, hay que retomar viejas prácticas que teníamos y que por alguna razón hemos olvidado. Por ejemplo, la compra a granel, es decir, no estar solamente comprando cosas que ya estén separadas en empaques de plástico, sino yo voy a unas tiendas en las que me permite escoger por mí misma la cantidad que necesito y llevarlo en mi propia bolsa. Entonces, eso se llama comprar a granel. Si no quiero comprar a granel porque o no puedo o no quiero, lo que sea, también está la opción, por ejemplo, de comprar en empaques mucho más grandes, porque los empaques más grandes contaminan menos que muchos pequeños. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad económica de comprar en empaques más grandes, eso también nos sirve. También nos sirve, por ejemplo, la vieja práctica que yo creo que la vimos desde nuestras abuelitas de ir con nuestro propio canasto, con nuestra bolsa de mercado. Yo personalmente siempre voy al supermercado con una maleta, pues porque me queda más fácil de cargar y yo ahí empaco todas las cosas que necesito y no genero bolsas innecesarias. Para las mujeres, yo les recomiendo que por lo menos chequeen el tema de la copa menstrual, porque se están ahorrando 10 años de comprar productos higiénicos como las toallas o los tampones y pues la reducción de residuos es bastante considerable. También si ustedes van a salir, siempre que tengan la oportunidad, lleven una botella para el agua. Puede incluso ser una botella reutilizada de un agua o de una bebida que hayan comprado anteriormente. Y si quieren, que pues yo por lo menos lo hago, yo casi siempre tengo como una copita con mi termo, en la cual si yo quiero comprarme un café o algo, siempre pues me la sirven en esa. Y no estoy pidiendo constantemente ni copor, ni cartón, ni papel, etc. Y también lo que se sabe, por favor no pidan pitillo, el pitillo bueno, es casi que innecesario en la mayoría de cosas. Cosa que no hacemos en Colombia, congelar los alimentos. Por alguna razón se tiene esa mala percepción de que los alimentos congelados son menos nutritivos o que no se debería hacer. Y bueno, yo no soy nutricionista, pero sé que los alimentos congelados no tienen ningún problema. Yo vivo en Finlandia, acá son
6 meses de invierno, así que nosotros sí que sobrevivimos a punta de comida congelada y eso nos ayuda a que el desperdicio de comida sea mucho menor y si la van a congelar, también les recomiendo que utilicen cajitas plásticas, no bolsas, porque las bolsas cuando se descongelan seguramente se van a rasgar. Entonces, para que les dure mucho más tiempo, utilicen mejor ¿cómo se dice? Esas coquitas del almuerzo. Otro tip, por ejemplo, shampoo, jabones en barra. Yo sé que la gente piensa que el shampoo es solamente líquido. No, el shampoo no tiene que ser líquido, también puede ser en barra. Y a veces cuando lo venden en barra, generalmente el empaque es mucho menos contaminante porque puede simplemente venir envuelto en un papel o venir envuelto en un cartón. O así sea en plástico, es mucho menos contaminante que como tal ya la botella. Entonces, si pueden hacer eso, también funciona. Y de hecho, déjenos en sus comentarios si tienen otros tips de cosas que ustedes hagan que realmente evite que se generen residuos. Ahora, si ya no pueden evitar que se generen los residuos, porque igual nosotros tenemos que consumir cosas y tenemos que vivir, entonces lo que les recomiendo es obviamente tratar de no descartar las cosas tan fácilmente, quitarnos esa mentalidad de utilizar las cosas una sola vez y luego desecharlas. Entonces, si hay cosas de la ropa que ya no uso, listo, regalárselas a otra persona. Ahora hay muchas iniciativas de esto de intercambio de ropa, cuando pues una persona se aburre de su ropa, intercambia con otra de la misma talla, etcétera, etcétera. También intentar utilizar las cosas para otros usos, por ejemplo, si las llantas ya no se pueden usar para el carro, pues por lo menos pueden servir para hacer materas o pueden servir acá para hacer una silla. Estas dos fotos son especialmente bonitas para mí porque de hecho son del apartamento y estas fueron hechas por mi compañero, por el fundador de Energiga, Javier. Él hizo con las llantas esta silla y con estivas de madera, hizo esta mesa y hizo esta otra silla de acá. Entonces, como darle una nueva vida a las cosas y no simplemente estarlas descartando. Y por supuesto se pueden hacer más materas con botellas de plástico y muchas otras ideas. Entonces, todas las ideas que ustedes tengan, por favor, compártanlas con nosotros. Ahora, cuando ya no puedan evitar producir los residuos, cuando ya no puedan tratar de utilizarlos, repararlos o reusarlos de alguna otra manera, entonces ya hay que pasar a la fase de reciclarlos, es decir, de que se los lleven a otro lugar. Entonces, para reciclar con los residuos orgánicos, ya saben, los invitamos a que conozcan la práctica del compostaje, que la empiecen a hacer en sus hogares. Tiene muchos beneficios para ustedes y para el planeta. Y para los demás materiales, lo que les recomiendo es que tienen que identificar los materiales que pueden ustedes reciclar y de acuerdo a eso, pues ustedes van a priorizar qué van a ir a comprar a la tienda o qué clase de empaques o qué clase de cosas ustedes van a ir adquiriendo. ¿Y cómo saben esto? Pues primero tienen que fijarse si hay recicladores de oficio en su zona. Entonces, si digamos cerca de mi casa realmente no pasan los recicladores de oficio, o sea, yo ya sé que cualquier cosa que yo recicle es porque yo me tengo que ir hasta un centro de acopio me tengo que desplazar hasta allá para poderlo hacer. Pero si hay recicladores de oficio, entonces les recomiendo que ustedes pregunten como, ¿qué materiales recogen ustedes? Porque de pronto les dice, no, nosotros solo recogemos cartón y metal. Y, bueno, entonces yo ya sé que voy a tratar de priorizar que si tengo que comprar algo, sean esos materiales, o yo ya sé que con ellos se van esos materiales. Para las cosas que no se lleven los recicladores de oficio, pues obviamente tengo que mirar en las páginas de internet que les mostré anteriormente, cuáles son los puntos de acopio más cercanos para esos residuos especiales o esos residuos que ellos no se llevan, para saber dónde están. Digamos, si tengo cerca un centro comercial, de pronto allá puedo una vez al mes ir y llevar todo lo que necesito. Y por supuesto, tener en cuenta las iniciativas privadas, porque hay iniciativas, como les digo, para la recolección que hacemos del aceite usado de cocina o para las colillas de cigarrillo, pues esas ya son iniciativas privadas, pero es bueno tenerlas en cuenta y participar en ellas. Y por supuesto, para poder reciclarse hay que hacer una correcta separación en la fuente, lo que quiere decir que por favor no mezclen los materiales y sobre todo no los contaminen. Es lo más importante porque separarlos, bueno, es posible que todavía se puedan separar, pero si lo contaminan,
lo que les digo, todo ese paquete que ustedes van a enviar ya todo se daña y no hay tiempo para revisarlo, entonces se descarta. Bueno, muchísimas gracias. Estoy segura de que habrá muchas inquietudes y estoy encantada de responderlas. Bueno, antes de pronto de iniciar con la sesión de preguntas, creo que podemos hacer un pequeño paréntesis mientras ustedes las van escribiendo, mis compañeros las van colectando y vamos a hacer la rifa. Entonces voy a hacerla delante de ustedes, acá en línea, y lo que voy a hacer es que mis compañeros amablemente han estado recogiendo el listado de participantes acá, que nos enviaron su correo electrónico que se inscribieron. Ay, perdón. Voy a copiar esta lista y la voy a poner en es un sorteador virtual. Entonces pongo acá la lista, le digo que solamente voy a entregar un premio y voy a darle clic en sortear y eso aleatoriamente va a escoger a uno de los participantes. Entonces el ganador o ganadora es Norberto Pinilla. Entonces, felicitaciones, Norberto. Te ganaste un reloj que funciona con energía solar. Gracias por participar. Listo. Y ahora sí, me devuelvo y podemos empezar con la sesión de preguntas. Perdón. Acá las preguntas. Listo. Empezamos. Iván Parra pregunta, ¿cómo se hace un biodigestor a gran escala? Bueno, trataré de responder rápidamente. Básicamente se tiene que escoger qué tipo de proceso es dependiendo de los residuos que se vayan a tratar, si van a ser residuos, digamos, más secos o si van a ser como aguas negras. De acuerdo a eso se escoge la tecnología, se escoge el número de reactores y generalmente lo que se hace es que se hace un pretratamiento de todo el material que ingresa al reactor. Eso está por lo menos entre 1 y 2 meses, todo el material dentro del bioreactor, adentro hay unos microorganismos, degradan ese material, producen el biogás y luego ese biogás se utiliza para generar energía y para generar calor. A veces también se puede refinar para que se utilice como gas vehicular y lo que queda residual dentro del digestor se utiliza como acondicionador de suelos o como fertilizante de tierra. Puedo responderte muchísimo más, pero no sé qué tan a fondo quieres que llegue con la parte técnica, así que voy a continuar, pero si tienes más dudas puedes escribirnos un mensaje privado y con mucho gusto te contesto. Ineria Perdomo, ¿es bueno secar los residuos vegetales y cáscaras de huevo para producir abono? ¿Se logra obtener un buen abono al realizar esta práctica? Los residuos vegetales no necesitas secarlos, no veo la razón por qué, porque al secarlos estás obviamente dejando que pues se seque, que no haya tanta agua y para que se produzca el abono, los microorganismos que hacen esta degradación del material, ellos necesitan agua como nosotros para tomar. Entonces, los puedes dejar secar, pero seguramente después te va a tocar adicionar agua. Entonces, realmente no es necesario. Para las cáscaras de huevos sí sería bueno que las dejaras secar porque pueden llegar a producir un olor muy fuerte. Entonces, esas sí es mejor que las hierbas para que eliminen como todos los patógenos. Luego de que las hierves, las pones a secar, puedes dejarlas secar al sol y luego las trituras, incluso si puedes con tus manos o no sé, con algún triturador que tengas de cocina y ya eso te queda como un polvo. Ese polvo que sacas de la cáscara de huevo lo puedes aplicar directamente a la tierra o a tu pila de compostaje y funciona súper bien. Alexis Bell nos pregunta, ¿las botellas rellenas con plásticos o bolsa, quién lo recoge? Bueno, entonces como mencioné, eso se llaman o botellas de amor o ecoladrillos.
los puede recoger a veces los recicladores de oficio, pero generalmente ellos no lo están haciendo. Entonces, lo que te había mostrado, puedes llevarlas a los puntos de EcoBot, que son estas maquinitas. Los puedes llevar a alguno de los puntos de la Fundación Botellas de Amor, también están en varias partes de la ciudad. Lo puedes llevar si todavía funciona en época de pandemia. La verdad no estoy actualizada o no tengo la última actualización de las estaciones de Transmilenio y del metro, si las puedes llevar allá. Si no, también puedes revisar la corporación Punto Azul, también la recibe. Entonces tienes que seguramente llevarlas hasta algún lugar. Hay algunas personas que voluntariamente las recogen y cuando tengan una mayor cantidad llaman a la empresa, a la fundación y que recoja todas estas. Entonces sí, pero para eso también consultar estas páginas que te comenté y que vamos a dejar en las redes sociales. Otra persona pregunta, ¿qué hacer con los residuos de una obra de remodelación de una casa? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque infortunadamente no se está haciendo, o por lo menos yo no tengo conocimiento de un reciclaje fuerte que se esté haciendo eso en Colombia. Entonces, en otros países sí se hace, en otros países se hace una separación de los materiales, todo lo que son metales, eso sí se recicla, sobre todo hay recicladores de oficios a lo que les puedes preguntar porque todo lo que son metales puede servir. La madera es difícil que la recuperes y lo que es concreto generalmente se lo llevan al relleno sanitario. Esa pregunta te la quedamos debiendo un poco, pero infortunadamente son de los residuos que más se generan y de los que menos se está investigando. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. No la tengo. Ah, mentira, sí. Bueno, creo que esta también ya la respondí. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, creo que eso sería todo. Bueno, no he recibido más preguntas, así que de todas maneras, si llegan a tener más inquietudes, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Generalmente estamos publicando varios tips para separar los residuos correctamente, para aprovecharlos en sus hogares, o cuáles son las empresas, las iniciativas a donde los pueden llevar. Entonces, pues tratamos de mantenerlos lo más actualizados posible. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan buen día.